todas y a todos la cordial bienvenida a la Corte Constitucional, la Casa de la Protección de los Derechos y de las Libertades de las Personas. Tiene la palabra el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, por el tiempo de 20 minutos. Economista. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señoras y señores jueces de la Corte Constitucional. Un saludo a todo el Ecuador que nos sigue en vivo. Es increíble la convocatoria popular, el interés que ha levantado esta propuesta de pacto ético de luchar contra los paraísos fiscales. En esto Ecuador está liderando a nivel mundial y cómo ante esta causa se han unido los pueblos del mundo y en este caso los ciudadanos de nuestro país. Hay una convocatoria de miles de personas abajo en las afueras de la Corte, un lunes de mañana, eso es bastante especial. Bienvenidos también los representantes de organizaciones sociales que se han inscrito para apoyar esta propuesta del presidente de la República. Muchísimas gracias por su compromiso con la patria, con la ética, con la justicia, con la transparencia, con el futuro. Un saludo a los señores representantes de los medios de comunicación que retransmiten en vivo o posteriormente pues informarán en prensa escrita, audiovisual sobre este evento. Un saludo a las compañeras, compañeros de los gobiernos locales, alcaldes, prefectos que nos acompañan. También a las señoras, señores, señoritas asambleístas que se solidarizan en este acto. Un saludo a nuestra Policía Nacional, trabajadores de la patria. Un saludo a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Queridos conciudadanos, los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial, por las nefastas consecuencias que producen en la economía planetaria, ya que estos significan evasión fiscal, fomento del crimen organizado y del narcotráfico e incluso sostén del terrorismo, en definitiva, corrupción. Lo acabamos de sufrir en carne propia y de forma muy dolorosa. La corruptela que se ha encontrado en la refinería de Esmeraldas. Tengamos claro que no es como tituló cierto medio de comunicación, que también era propiedad de empresas en paraísos fiscales, Diario El Universo. No eludimos nuestra responsabilidad y le pedimos disculpas al pueblo ecuatoriano por este caso de corrupción que nos avergüenza y que no quedará en impunidad. Pero también que quede claro que si no hubiese paraísos fiscales, no hubiesen tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas. Y no solo del lado público, con sus cuentas en paraísos fiscales, sino del lado privado. Porque los depósitos que se hicieron en esas cuentas vinieron de empresas privadas también con cuentas en Bahamas, etcétera, y las Vírgenes, en paraísos fiscales. No podemos una lucha tan sagrada como es la lucha contra la corrupción, politizarla, convertirla en instrumento de politiquería. Tenemos que luchar responsablemente, patrióticamente, contra este mal que azota a la humanidad entera y desde siempre. Pero por eso debemos tener mucha más voluntad para enfrentarla. Pero que quede claro que no es solo del sector público, sino también del sector privado. Si hay un corrompido en el sector público, necesariamente hay un corruptor y por lo tanto también corrompido en el sector privado. Y si no hubiesen existido los paraísos fiscales, estas corruptelas que descubrimos en la refinería de Esmeraldas, al menos hubieran sido mucho más difíciles de realizar. Los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales, ya que habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declararla y así evitar cargas fiscales en perjuicio de sus ciudadanos, para pagar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad. El capital nunca ha tenido humanidad, pero es capital sin rostro, sin responsabilidad, sin patria. Se calcula que solo con lo que se va de impuesto a la renta de los capitales que están en paraísos fiscales latinoamericanos, se podría sacar de la pobreza 32 millones de personas en América Latina, solo con lo que se va por impuesto a la renta de capitales latinoamericanos puestos en estos paraísos fiscales. En estos regímenes hay sobre todo opacidad, todo es oscuro e incierto, permitiendo ocultar datos, nombre de los verdaderos titulares de cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos o a través de ellos se realizan. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, los paraísos fiscales ocultan de 5 a 7 billones de dólares y según el Tax Justice Network, el dinero de los impuestos evadidos a través de paraísos fiscales
supera los 255.000 millones de dólares anuales, quíntuplo de la cantidad necesaria para lograr los objetivos del milenio. Nosotros calculamos, de acuerdo a datos del SRI, que en los años 70, 30.000 millones de dólares de ecuatorianos que hicieron su fortuna, sus capitales aquí, con el sudor de nuestros trabajadores, con la infraestructura de toda la sociedad, con el esfuerzo de toda una nación, están en paraísos fiscales. Y solo en el 2014-2015 salieron más de 3.000 millones de dólares. Eso equivale a que se nos escapó una escuela del milenio por día, cerca de 5 millones de dólares por día. En el ámbito regional, el 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore. Esto da como resultado que cada año se dejen de recaudar 320.000 millones por evasión y elusión fiscal, el equivalente al 6.3% del Producto Interno Bruto regional. Eso evidentemente impide a los estados invertir para garantizar derechos humanos básicos como la salud, la vivienda, la educación o el acceso al agua potable. El 9 de mayo de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, reveló una base de datos con información de más de 200.000 empresas offshore a nivel mundial, creadas por la firma Mossack Fonseca, entre las cuales constan 3.923 contribuyentes del Ecuador. Nuevamente, de acuerdo a información de SRI, se calcula que hay 3.500 empresas ecuatorianas en paraísos fiscales. 3.923 contribuyentes con 3.500. Esto es solo por Mossack Fonseca. En total, 3.500 empresas ecuatorianas en paraísos fiscales. Constituir una de estas empresas cuesta $10.000 en promedio. Es decir, solo ahí tenemos 35 millones que han salido del país para pagar a estudios jurídicos en el extranjero y formar estas empresas muchas veces fantasmas, pantallas para ocultar movimientos ilícitos financieros. Esta información confirmó que la opacidad que rodea a los paraísos fiscales alimenta la corrupción y socava la capacidad de los países para recaudar los impuestos que les corresponden. Ya en el Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas, el 50% del capital social de los grandes contribuyentes viene del exterior, de los cuales el 70% es triangulado de paraísos fiscales. Se ha detectado más de 200 millones de dólares que corresponden a dividendos pagados a residentes en tales jurisdicciones. A efectos de combatir las desastrosas consecuencias para la economía del Ecuador de los paraísos fiscales, desde sus inicios, mi gobierno ha impulsado varias reformas a las leyes tributarias. Esto es importantísimo. No es que ahora a nosotros se nos ocurrió la moda de luchar contra los paraísos fiscales. Al inicio de nuestro gobierno hemos estado luchando. Pero lo que pasó con los Panama Papers y cuando se trató de politizar, ocultando los grandes consorcios, las grandes empresas privadas y tratando de vincular a esos paraísos fiscales a los gobiernos, sobre todo progresistas, bueno, si antes era importante, se volvió urgente esta lucha contundente contra los paraísos fiscales. Pero hemos tomado medidas desde el inicio de nuestro gobierno, entre las cuales me permito señalar la Ley Reformatoria para Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 242 de 23 de diciembre de 2007. Esta ley estableció como parte relacionada a los sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades residentes en paraísos fiscales y por primera vez en historia del Ecuador se le otorgó la facultad al Servicio de Rentas Internas para señalar las jurisdicciones de menor imposición y los paraísos fiscales. Se introdujo la no deducibilidad del impuesto a la renta, de las cuotas o cánones por contrato de arrendamiento mercantil, internacional o leasing, cuando su pago se haga a residentes en paraísos fiscales. Mediante la ley reformatoria publicada en el suplemento del registro oficial número 94 del 23 de diciembre de 2009, se gravaron los ingresos para la determinación del impuesto a la renta, los dividendos y utilidades distribuidos a favor de sociedades residentes en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. En la Ley Orgánica de Incentivos de Producción a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal, publicada en el suplemento del registro oficial número 405 de 29 de diciembre de 2014, se excluyó de la exoneración de ingresos para la determinación del impuesto a la renta a los ingresos de fideicomisos mercantiles cuando alguno de sus constituyentes o beneficiarios sean residentes en paraísos fiscales. Se estableció una retención en la fuente sobre el 100% de las primas de cesión o reaseguros contratados con sociedades aseguradoras residentes en paraísos fiscales. Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta al 25%, el 22%, ustedes lo conocen,
se aumentó al 25% cuando las sociedades tengan accionistas o socios residentes en paraísos fiscales con una participación igual o superior al 50% del capital social. Y se sustituyó la tarifa de impuesto a la renta atribuible a sujetos pasivos no residentes cuando estos sean residentes en paraísos fiscales, debiendo aplicarse una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales. Esto es el 35%. Por último, con la Ley Orgánica de Solidaridad, publicada en el suplemento del Registro Oficial número 759 de 20 de mayo de 2016, se introdujo la obligación de los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos de informar bajo juramento a la Administración Tributaria un reporte sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales, de beneficiarios efectivos ecuatorianos, además de una tributación adicional respecto a los inmuebles ubicados en tales territorios. Como ustedes ven, se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra esta nefasta existencia de los paraísos fiscales. Es poco lo que puede hacer probablemente un país pequeño en este orden mundial que no es solo injusto, es inmoral, dobles estándares por doquier. Muchos de estos paraísos fiscales están en países desarrollados o en colonias sometidas a estos países desarrollados. Pero seguiremos tratando de dar ejemplo al mundo entero. Y dentro de nuestro país debemos tomar medidas drásticas como la que he propuesto en la pregunta presentada a la Corte Constitucional para consulta del pueblo ecuatoriano. Hago esta relación histórica para demostrar que la guerra contra los paraísos fiscales viene desde el inicio de mi gobierno, por lo que esta solicitud no obedece a coyunturas políticas de naturaleza alguna, sino a un patriótico afán de eliminar esta pandemia jurídica. Estas medidas legislativas, como la manifesté anteriormente, han sido adoptadas para combatir los paraísos fiscales y evitar que día a día se evadan más impuestos en nuestro país, afectando las necesidades básicas de toda la sociedad. No obstante, ningún esfuerzo resulta suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación adoptan prácticas contrarias a estas políticas. Y a diferencia de ser un referente ético para todos quienes conformamos una sociedad con ideas coherentes a lo que como Estado necesitamos, buscan ocultar o sacar del país sus recursos, fomentando así estos mecanismos que tanto daño hacen a toda la sociedad. ¿Cómo poder creer que se quiere generar empleo en nuestro país cuando los que tienen los capitales los mandan a los paraísos fiscales? La transparencia en todos los actos y la coherencia con las necesidades de todo un país debe constituir un requisito primordial en cualquier persona que pretenda acceder a la función pública y más aún desempeñar una dignidad de elección popular. Recuerden ustedes que el primer ministro de Islandia renunció después de la publicación de los Panama Papers, pese a que no había cometido ilegalidad alguna, pero claramente a nivel ético y moral es incompatible estar a la cabeza de un Estado, de un país, y tener sus capitales en un paraíso fiscal. Por todo lo expuesto, fundamentado en el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción que debe regir a toda la administración pública, considero necesario que el pueblo ecuatoriano decida sobre la relevancia de que ningún servidor público debe tener bienes o capitales en paraísos fiscales para poder desempeñar su función. Por ello propuse la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Esta es la pregunta que he presentado a ustedes, señores magistrados, para que califiquen su constitucionalidad y permitan al pueblo ecuatoriano decidir sobre, yo creo, un asunto fundamental para nuestra vida como nación, como sociedad. Pero la pregunta incluye, por lo tanto, en el plazo de un año, contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Hasta aquí la pregunta y el pueblo ecuatoriano podrá elegir entre sí o no. Cabe resaltar que se quiso distorsionar esto y decir que queremos impedir la participación de ciertos candidatos. Fíjense ustedes que claramente la pregunta da, en caso de ganar el sí, un año
para que se desprendan de sus capitales, bienes, empresas en paraísos fiscales. Con esto no se quiere perjudicar a nadie en su participación en las próximas elecciones. Les insisto, la pregunta da 1 año para que puedan deshacerse de sus bienes, capitales en los paraísos fiscales. Señores magistrados, esta es la pregunta que he presentado a su consideración, de tal manera que se dignen calificar como constitucional, seguir el trámite constitucional para la convocatoria a consulta popular y que sea el pueblo ecuatoriano dueño de su destino, que decida de conformidad con su conciencia. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy.